Muy buenas a todos. Les habla pues su profesor de análisis instrumental y hoy vamos a mirar las propiedades ácido-base y las soluciones amortiguadoras de pH. Este sería el último tema que vamos a ver antes del examen. Y pues en la fotografía que ustedes pueden ver encuentran un modelo o lo que sería la sangre. ¿Por qué colocamos aquí la sangre? Porque es uno de los sistemas amortiguadores más eficientes que tiene el cuerpo humano. Tenemos una gran cantidad de componentes en la sangre que nos permite nivelar esas cargas de pH y así evitar que el cuerpo humano sufra o padezca de infecciones, enfermedades y demás. Entonces vamos a mirar en qué consiste las soluciones amortiguadoras de pH. Entonces, para que una solución tenga estas propiedades de amortiguación, que ya lo vamos a ver más adelante, vamos a mirar lo que es el efecto del ion común. El efecto del ion común es una propiedad que tiene los sistemas conjugados. ¿Cómo así? Entonces, cuando nosotros tenemos un sistema ácido-base entre pares conjugados, se conoce como efecto del ion común. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando un ácido y su base conjugada o la base y su ácido conjugado están en un equilibrio químico. ¿Qué quiere decir eso? Una reacción reversible entre pares conjugados. Entonces miremos el caso del ácido acético, que es uno de los sistemas amortiguadores más conocidos. Ustedes tienen la ecuación de ácido acético que forma acetato y el ion hidronio. Sin embargo, algo para resaltar de esta reacción es que el ácido acético es un ácido, obviamente, y el ion acetato que se produce es su base conjugada. En un efecto de ion común, si en solución tenemos el ácido y su base conjugada, va a entrar este efecto del ion común. Entonces miremos, si en la solución están ellos dos, o sea, está el ácido y su sal, o sea, una mezcla de ellos dos, es lo que se conoce como efecto de ion común. ¿Y qué hace el efecto de ion común? Va a permitir que estos pares conjugados puedan reaccionar con otras sustancias y, como ustedes ven, el ion hidronio no se ve afectado. ¿Cómo así? Entonces, si por ejemplo yo le adiciono una base, este me va a reaccionar con el ácido para producir el ion acetato. Si yo le adiciono un ácido, va a reaccionar con la base para formar más ácido acético. Y esto evita que la concentración del ion hidronio se vea afectada. Obviamente más adelante veremos algunos apartes de esta reacción y veremos que obviamente no tiene un límite infinito, sino hay una barrera que nos limita el poder del efecto del ion común. Entonces, el ácido permite reaccionar con una base y la base permite reaccionar con un ácido. O sea, ellos dos los encuentro en el sistema ácido-base. Y como les había indicado, si hay el ácido permite reaccionar con la base para formar el ion acetato, y si hay base entonces permite reaccionar con un ácido para formar ácido acético. Entonces, de acuerdo a eso, para que haya un efecto de ion común es necesario que el sistema esté en equilibrio, o sea que sea una reacción reversible. No funciona, por ejemplo, con los ácidos y las bases fuertes. ¿Por qué? Porque los ácidos y bases fuertes no son reversibles. Entonces tengan cuidado con eso. Segundo, que haya un sistema de pares conjugados. O sea, esto solo funciona si yo tengo el ácido y su base conjugada, o si tengo la base y su ácido conjugado en solución. O sea, las dos especies deben estar presentes. Debo yo haberlas adicionado al sistema, a la solución,
para que ocurra el efecto del ion común. Tercero, se presenta cuando existe un par conjugado. Siempre tienen que estar al tiempo, o sea, no puede haber uno al principio y después uno al final, no. Al principio se debe adicionar tanto el ácido y su base conjugada o la base y su ácido conjugado. Siempre tienen que estar a la par y al tiempo. Y funciona solamente con ácidos y bases débiles. ¿Cómo así? Ácidos fuertes ni bases fuertes no sirven porque ellos no tienen reacciones reversibles. Entonces, siempre que un electrolito débil y un electrolito fuerte contengan un ion común, el electrolito se ioniza menos de lo que haría si estuviera solo en la disolución. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo el ácido y su base conjugada, o si tengo la base y su ácido conjugado, y yo adiciono alguno de ellos de más, la solución o la disolución de este compuesto va a ser menor a como si no estuvieran estos dos. Y eso va a ser importantísimo en el cálculo del pH. ¿Por qué? Porque ellos van a limitar ese cambio de pH y por tanto le va a dar esas propiedades de amortiguador. ¿Listo? Entonces veamos. Soluciones amortiguadores de pH. Entonces la palabra amortiguador, pues obviamente tiene varios significados, pero la más importante de ellas, por ejemplo, en un automóvil. Aquí en esta figura tenemos lo que se conoce como el sistema de amortiguación de un automóvil. Entonces, la amortización, por decirlo así, del carro viene en las ruedas, viene en lo que es el chasis y viene en la carrocería. ¿Cierto? Pues bueno, obviamente no vamos a mirar la parte ingenieril del carro, pero pues es más o menos para entender. Y la amortiguación va a venir a qué? A que en un automóvil los amortiguadores permiten absorber todo el impacto dado por huecos o variaciones abruptas del camino, permitiendo que lo demás del carro no sufra por los golpes que pueda sufrir. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un automóvil y un buen sistema de amortiguación, voy a ver que el automóvil va a absorber todos los impactos, todas las vibraciones a partir de la carretera de la vía, y al interior del vehículo no se va a sentir nada, o el resto del vehículo no va a sentir estos efectos de golpes, de vibraciones por el sistema de amortiguadores que tiene el carro. Obviamente entre más alta sea la gama del carro, este sistema amortiguador es mucho más eficiente, menos se van a detectar estas variaciones, estas vibraciones o estos impactos. Entonces eso es un amortiguador que absorbe todo el impacto para que el resto del sistema no lo sienta, no lo sufra, no se vea alterado por esto. Y eso es lo que nosotros hacemos en química. Un sistema amortiguador en química, en vez de absorber impactos o de absorber vibraciones, lo que va a absorber es cambios fuertes de ácidos y bases para evitar que el pH varíe. O sea, ustedes no necesariamente quiere decir que yo le voy a echar una gran cantidad de ácido o una gran cantidad de base al amortiguador y él no va a cambiar el pH, no, obviamente hay un límite. Pero lo que busca la solución amortiguadora es que el pH no varíe cuando haya adición de un ácido o una base al sistema. ¿Y eso por qué se da? Porque pues obviamente muchas reacciones deben tener un pH específico. Entonces si la reacción produce iones hidronio, que estos iones hidronio no me alteren el valor del pH. O si esa reacción me genera bases, que esas bases no me alteren el valor del pH. Porque si llega a variar el pH, por ejemplo, con un microorganismo, este microorganismo se va a ver afectado por ese cambio y por consiguiente puede incluso alterar el comportamiento del microorganismo, lo puede incluso hasta matar.
Por eso es tan importante la solución amortiguadora, porque si yo utilizo una solución amortiguadora en el crecimiento de un microorganismo, el microorganismo puede producir iones de hidrógeno y no se verá afectado el cambio del pH. Y este es uno de los sistemas más eficientes que tiene el cuerpo humano. Y aquí tomamos, por ejemplo, el jugo gástrico. El jugo gástrico en el cuerpo humano es un sistema amortiguador supremamente eficiente. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes toman alimentos, cuando comen o cuando beben, obviamente estas bebidas tienen un pH específico. Por ejemplo, si toman una Coca-Cola, están ingiriendo una bebida alrededor de 3.5 en pH. Si están tomándose un jugo de limón, que es alrededor de 2, o si se están tomando un vaso de leche, tiene un alrededor de un pH de 6.5 o incluso de 7. Sin embargo, cuando estas sustancias llegan al estómago, que se les adicione esas cantidades, no quiere decir que el pH del estómago vaya a variar. El pH del estómago sigue siendo igual a 2. ¿Qué quiere decir esto? Que independiente del alimento, el pH se va a mantener. ¿Por qué? Porque en el estómago tenemos un sistema amortiguador que permite que siempre ese pH vaya a ser igualado. Ustedes pueden consumir una gran cantidad de leche de magnesia, que el pH es alrededor de 10, y en el estómago el pH siempre va a ser igual a 2. Entonces ahí rompemos varios mitos, por ejemplo, de que hay sustancias alcalinas. Ustedes se consumen un banano que es ligeramente alcalino y ese no va a cambiar el pH del estómago. Ahí va a estar dado por el pH del jugo gástrico. Entonces, obviamente hay sustancias que aumentan o disminuyen esa acidez, como por ejemplo los fritos o las comidas altamente procesadas, pero bueno, eso es tema de otro tema, de otra asignatura. ¿Listo? Entonces, el cuerpo tiene sistemas amortiguadores muy eficientes para evitar que el cuerpo sufra cambios de pH, que eso es totalmente peligroso en el cuerpo humano. El cuerpo humano no puede variar el pH mucho, o si no puede inducir a lo que se conocen como acidosis y alcalosis, que eso ya después lo veremos con más detenimiento. Entonces tengan en cuenta eso, el cuerpo tiene sistemas amortiguadores muy buenos, sistemas amortiguadores muy eficientes, y eso nos dará la ventaja para consumir alimentos y que el pH del estómago no varíe. ¿Qué otros sistemas amortiguadores tenemos? La sangre, que más o menos se suple con sistema fosfato. La orina también es un sistema amortiguador supremamente eficiente, y demás. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cómo funciona una solución amortiguadora de pH? Una solución amortiguadora de pH va a funcionar por cambios en la concentración de ácido y de base, pero al final del cálculo del pH, el pH no va a variar. ¿Cómo así? Entonces miremos una definición para entrar en el tema. Los cambios de pH en soluciones amortiguadoras no afectan el pH de la solución siempre y cuando las cantidades del ácido y su sal sean grandes con la cantidad agregada de OH o de H+. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo, por ejemplo, 1 litro de amortiguador, pues no le va a adicionar 2 litros de base o 2 litros de ácido, porque obviamente el buffer no va a aguantar. Es como en un automóvil. Usted en un automóvil no va a mandar el carro contra un andén, porque obviamente el andén tendrá un obstáculo bastante grande, y por mejor sistema de amortiguador que tenga el carro, el golpe se va a sentir. Entonces, no quiere decir que si yo tengo un sistema amortiguador me va a aguantar cualquier cambio de la concentración de ácido de base. Entonces hay que tener
en cuenta eso, tener presente de que las cantidades de ácido y de su sal en el amortiguador tienen un límite, y ese límite pues obviamente viene a partir de la concentración. Entonces, la mayoría de soluciones amortiguadoras permiten pequeñas cantidades, pequeñas variaciones de ácido o de base, y para que el pH no varíe. Y pues obviamente esos sistemas los veremos con más detalle en una próxima presentación. Bueno, entonces aquí tenemos un ejemplo con un ácido débil muy conocido, que es el ácido fluorhídrico. El ácido fluorhídrico es el único ácido, por decirlo así, de los haluros que no presenta un ácido fuerte, como el ácido clorhídrico, bromhídrico y yodhídrico son fuertes, excepto el ácido fluorhídrico. El ácido fluorhídrico tiene un sistema amortiguador muy interesante, el sistema ácido fluorhídrico fluoruro. Entonces, vuelvo y les digo, para que haya una solución amortiguadora debe tener el ácido y su sal. Entonces aquí tenemos que el ácido fluorhídrico está también con su sal, y ellos dos van a ser el sistema amortiguador. Entonces, cantidades iguales de los pares conjugados. Eso es importante. Si tienen cantidades iguales, van a aguantar la misma cantidad de base y van a aguantar la misma cantidad de ácido. Entonces, si le damos siguiente, si nosotros le adicionamos base al sistema amortiguador, ¿qué va a pasar? La cantidad del anión va a ser un poquito alto. ¿Por qué? Porque la base reacciona con el ácido fluorhídrico, entonces se produce un poquito más de ion fluoruro. Pero si en vez de base yo le adiciono ácido, el que se va a producir en mayor cantidad es el ácido fluorhídrico. Sin embargo, el valor del pH en estos tres casos va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque el sistema amortiguador me va a permitir que el valor del pH no varíe. O sea, ustedes pueden adicionarle base, va a haber mayor cantidad de fluoruro, pero como hay fluoruro en el medio, porque es una solución amortiguadora, va a estabilizar el pH. Y si yo le adiciono ácido, va a producir ácido fluorhídrico, pero como hay el ácido fluorhídrico en el sistema amortiguador, va a otra vez a nivelar el pH. Entonces esa es una de las grandes aplicaciones de los sistemas amortiguadores: mantener un pH sin importar si hay adición de una base o de un ácido. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta eso, las reacciones que van para aumentar las concentraciones, ya sea del ácido o de su sal en solución. ¿Listo? Pero bueno, todo esto tiene de aspectos que vamos a ver en este momento. Bueno, entonces, ¿cómo es una solución amortiguadora de pH? Cuando ustedes van a hacer una solución amortiguadora de pH, tienen que adicionar dos componentes, el ácido y su sal, al tiempo. ¿Y en qué concentraciones? Bueno, eso depende del pH y el sistema amortiguador que ustedes escojan. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cómo son? Las soluciones amortiguadoras de pH también se conocen como soluciones buffer o soluciones tampón. Entonces, por ejemplo, algunos dicen buffer porque pues obviamente amortiguador en química se conoce como buffer, o solución tampón. Solución tampón es como que impide el cambio del pH. Son mezclas de sales que son pares conjugados. Por ejemplo, si yo quiero un buffer acetatos, yo voy a mezclar ácido acético y acetato de sodio, o una sal de acetato, ya sea de sodio o de potasio. Y yo cuando los mezclo en solución, ellos van a formar un sistema amortiguador que, dependiendo de la concentración, me va a dar un pH específico. ¿Listo? Bueno, entonces vámonos al sistema que siempre hemos manejado, que es ácido, que produce su sal o el anión más
el ion hidrógeno. Entonces tenemos las dos especies que están participando en el equilibrio, o sea, en una reacción reversible, el ácido y su sal. Y esas son las dos sustancias que yo estoy agregando en solución. Bueno, entonces obviamente la química de los amortiguadores es una parte de la química que tiene una gran acogida, porque pues en el mercado, en el comercio, se encuentran las soluciones ya hechas. O sea, si ustedes quieren un sistema amortiguador, solamente tienen que ir a una tienda de abastecimiento químico, de abastecimiento de productos químicos, y ellos pues obviamente tienen amortiguador para cada tipo de pH. Por ejemplo, tienen para pH 7, pH 4. Por ejemplo, si necesitan un pH 3, un pH 4, ellos le venden de acuerdo a la cantidad que ustedes necesiten. Sin embargo, pues obviamente uno puede hacer esos amortiguadores de una manera muy sencilla, y es pues haciendo los cálculos respectivos para el ácido y su sal. Vamos a mirar entonces qué sistemas son los más utilizados, que van a estar en una próxima presentación, y es el buffer ácido acético acetato. Entonces, cuando tenemos ácido acético acetato, es un sistema amortiguador muy utilizado en alimentos, porque este sistema me permite estabilizar pH entre 4,5 y 4,8. El sistema bicarbonato o el sistema del ácido carbónico me permite nivelar el pH de la sangre, más o menos. ¿Por qué? Porque el sistema carbonato y bicarbonato se da cuando nosotros tenemos el metabolismo con CO2. Entonces, cuando vemos el sistema carbonato o bicarbonato, vamos a ver por qué el CO2 es tan influyente en el cuerpo humano. El sistema de pares conjugados del fosfato, que es el pH que tiene la sangre y la mayoría de sustancias en el cuerpo humano, un pH alrededor de 7,4. Entonces el único que puede hacer esa estabilización del pH a ese valor son los pares conjugados del fosfato y los citratos, que es uno de los que más se utilizan en alimentos, porque estabilizados a pH entre 6 y 6,5. Además que también es un sistema que se encuentra en las células, entonces también se utiliza bastante. Pues obviamente hay otros, como están el sistema de los aminoácidos, está por ejemplo hay algunos como las soluciones alcalinas del ácido carbónico, que eso ya lo veremos con más detalle en otra presentación. ¿Listo? Entonces, cálculos para determinar el pH de una solución amortiguadora. Y este es un ejercicio que se ve muy sencillo, pero que va a ser fundamental la comprensión de este ejercicio. Obviamente el cálculo tiende a ser sencillo, pero pues obviamente hay que tener presente varias cosas. Para determinar el pH de una solución amortiguadora es necesario establecer la reacción que participe el ácido y su base conjugada, y además las concentraciones iniciales de estas, del ácido y su base conjugada. Entonces, para yo hacer una solución amortiguadora, debo tener qué pH necesito, qué sistema es el apropiado y las concentraciones iniciales del ácido y su sal o su base conjugada. ¿Cómo así? O sea, yo para hacer un amortiguador de pH necesito esos dos: el ácido y su sal, a qué concentraciones las voy a trabajar, y el pH al que yo quiero llegar. Entonces volvemos otra vez a nuestra reacción modelo. Esa reacción modelo va a ser igual a al ácido que produce el hidrógeno y su anión correspondiente, que eso va a ser la sal del ácido. Y pues tomamos el valor de la constante y llegamos a esta. Obviamente todo el proceso que se lleva para llegar a esta ecuación
pues es un poco dispendioso, no lo vamos a ver. Si alguien quiere, obviamente yo les puedo enviar la determinación de esta ecuación. Esta ecuación nos va a decir la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Es una ecuación que ustedes van a ver muy a menudo, muy a menudo en bioquímica, y más cuando ustedes van a trabajar en microorganismos. Obviamente ustedes siempre tienen que preparar un buffer para el crecimiento de una especie como una bacteria o un organismo unicelular. Entonces esa es la ecuación que la van a utilizar bastante en bioquímica. Con la ecuación de Henderson-Hasselbalch necesito las concentraciones iniciales para determinar el pH. Nos permite determinar concentraciones en equilibrio, o sea, las concentraciones finales a las que opera un ácido amortiguador, y determina el punto isoeléctrico de las proteínas. Fundamental en bioquímica, las proteínas y el punto isoeléctrico, porque el punto isoeléctrico me va a permitir que una proteína, una enzima, tenga una actividad adecuada. Por ejemplo, hay proteínas que necesitan, por ejemplo, las proteínas, las enzimas que tiene el cuerpo humano necesitan un pH alrededor de 2,5 para poder operar. Y si no hay un sistema amortiguador en el estómago que me permita ese pH, obviamente la enzima no va a operar y pues va a haber problemas de tipo en la salud. Entonces aquí vamos a ver un ejercicio típico de la aplicación de Henderson-Hasselbalch. Entonces veamos un ejercicio típico. Obviamente yo les voy a dejar más adelante mayor cantidad de ejercicios para que podamos armar bien el concepto de la solución amortiguadora de pH. Bueno, entonces se tiene una solución con ácido acético y acetato de sodio, o sea, adicionamos ácido acético y acetato de sodio, y en solución nos dieron que tenían concentraciones de 0.330 de ácido acético y 0.400 de acetato de sodio. Determinar el pH de esa solución amortiguadora. La constante de acidez del ácido acético es de 1,80 por 10 a la menos 5 a 25 grados Celsius. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros necesitamos, para hacer un ejercicio de amortiguador de pH, necesitamos las concentraciones iniciales de los componentes y además el pH, que en este caso lo vamos a averiguar, y la constante del par conjugado. ¿Cómo así? Si es ácido acético, pues vamos a trabajar el ion acetato, y el ácido acético ion acetato tiene una constante de acidez de 1,80 por 10 a la menos 5. ¿Listo? Bueno, entonces primero pues las concentraciones que vamos a trabajar. El ácido acético 0.330 molar, la concentración de ion acetato que es 0.400. El sodio no aparece porque pues obviamente el sodio es un ion espectador y él no participa, no es importante en este proceso. Listo, sigamos. Colocamos la reacción de disociación del ácido acético que produce el ion hidrógeno y el ion acetato. Y si ustedes ven, ahí está tanto el ácido acético como el ion acetato presentes. La constante, que pues obviamente es un dato importantísimo a la hora de definir la solución amortiguadora. Bueno, entonces utilizamos la ecuación de Henderson-Hasselbalch y hacemos lo siguiente. Entonces reemplazamos el anión, que va a ser el ion acetato, reemplazamos el ácido con el ácido acético, y hay un término que es importante acá en el ejercicio y es el pK. El pKa o el pK de constante del ácido es un valor que lo podemos deducir de la siguiente forma. Si tenemos la ecuación del pH, podemos hacer la siguiente aproximación. pH, en vez de hidrógeno, pues colocamos la constante de acidez, y al hacer ese cambio, pues obviamente nos va a decir que el pK va a ser igual a menos logaritmo de la constante de acidez, como si estuviéramos calculando un pH, sino solamente con la constante de acidez. Entonces calculamos el pKa y nos da que el pKa del ácido acético es
474. Ese valor es el que vamos a utilizar en la ecuación para determinar el pH de esa solución amortiguadora. ¿Listo? Entonces, hacemos los reemplazos en cada uno de ellos, donde tenemos el pKa, donde tenemos la concentración del ion acetato y tenemos la concentración de el ácido acético. Cuando hacemos el cálculo, nos da que el pH de esta solución amortiguadora es igual a 4,82. Entonces, si ustedes ven, la aplicación de la ecuación de Henderson-Hasselbalch es muy sencilla, pero que hay que tener varias cosas presentes. Primero, que la ecuación de Henderson-Hasselbalch solo aplica para soluciones amortiguadoras, solamente soluciones amortiguadoras de pH, no sirve para otras cosas, solamente para esto. Segundo, la ecuación de Henderson-Hasselbalch solamente sirve para soluciones diluidas cuando está por debajo de del 1 molar. ¿Por qué? Porque cuando están en concentraciones elevadas, obviamente el equilibrio va a estar asociado a otros componentes que no hemos visto. Y cuando las soluciones son supremamente diluidas, la ecuación de Henderson-Hasselbalch no funciona. O sea, cuando las concentraciones están por allá alrededor de 1 por 10 a la menos 3, 1 por 10 a la menos 4 molar, ya la ecuación empieza a tener algunos problemas. Del resto, con ella podemos hacer los cálculos que queramos de una solución amortiguadora. No siendo más, pues con esto terminaríamos el tema. Obviamente, como les había indicado, falta una parte que son las aplicaciones, que veremos los sistemas amortiguadores más conocidos. Haremos también una serie de ejercicios para que ustedes se vayan preparando para el examen, que será realizado con debido tiempo. Y además vamos a mirar ejercicios tipo parcial para entender un poco mejor este tema. Entonces, no siendo más, cualquier duda me pueden comentar al correo, me pueden comentar en el grupo de WhatsApp y nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta luego.